¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, me he sumergido en los abismos más sombríos del alma humana, he explorado territorios inéditos de la psique y he conversado cara a cara con los fantasmas del inconsciente, pero nada me preparó para presenciar el espectáculo más fascinante y perturbador de la era moderna, ustedes sentados frente a una pantalla, sabiendo exactamente lo que tienen que hacer, y haciendo literalmente todo menos eso. Ahí están ustedes, con una presentación que entregar mañana, limpiando obsesivamente el teclado. Con un proyecto importante esperando, organizando por 10ª vez la playlist de Spotify. Con una llamada crucial que hacer, viendo vídeos de gatitos haciendo yoga. Y lo más increíble es que después se autoflagelan diciendo, soy un perezoso, no tengo fuerza de voluntad, soy un fracaso. Pero, ¿y si les dijera que la procrastinación no es pereza? ¿Y si les revelara que es, en realidad, su inconsciente enviando un telegrama urgente, parpadeando en neón rojo, atención? Algo aquí no está bien. Hoy, en este diván digital, voy a revelar por qué no consiguen empezar esa tarea, porque prefieren ver por 47ª vez The Office a hacer lo que tiene que ser hecho, y más importante, cómo descifrar estos mensajes secretos de su psique antes de que se declare en huelga general. Ah, y ya que son expertos en procrastinar, ¿qué tal si dejan esa manía de lado al menos cuando se trata de dar me gusta y suscribirse al canal? Al fin y al cabo, hasta el inconsciente sabe reconocer contenido de calidad. Y dejen en los comentarios, ¿cuál es la cosa más extraña que han hecho para evitar una tarea importante? Déjenme empezar con una revelación que los hará replantearse cada sesión de procrastinación de su vida. La procrastinación es un síntoma, no la enfermedad. Es como la fiebre, ella no es el problema, está avisando de que hay algo mal ahí abajo. En mi teoría, existe algo llamado la función compensatoria de la psique. Imaginen que su mente es como una empresa bien organizada. El consciente es el jefe que toma las decisiones racionales, vamos a hacer esa presentación ahora, pero el inconsciente... El inconsciente es ese empleado experimentado que conoce todos los trapos sucios de la empresa y a veces necesita sabotear al jefe cuando está tomando decisiones pésimas. La procrastinación es exactamente eso, un sabotaje interno. Cuando no consiguen empezar una tarea, el inconsciente está levantando una bandera roja gigante diciendo, espera un momento, jefe. Hay algo en esta historia que no cuadra. Pero profundicemos en esto, porque el asunto es más complejo de lo que parece. ¿Se han dado cuenta de cómo pueden procrastinar durante horas una tarea de 30 minutos, pero cuando realmente quieren hacer algo, ver una serie nueva, jugar a un videojuego, planear un viaje, tienen energía infinita? ¿Eso no es coincidencia? ¿Es pura física psíquica? La energía psíquica, que yo llamo libido y no, Freud, no es solo sobre sexo, fluye naturalmente hacia donde hay un significado genuino. Es como el agua bajando por una montaña, siempre encuentra el camino más natural. Cuando procrastinan, no es porque falte energía. Es porque esa energía está siendo bloqueada por algún conflicto interno. Pueden ser varias cosas, quizás la tarea no está alineada con sus valores más profundos. Quizás representa un miedo que no quieren enfrentar. O quizás, y esto es muy común, están intentando ser perfectos en algo que ni siquiera es importante para su yo auténtico. Déjenme darles un ejemplo práctico. Tienen un informe que escribir en el trabajo, pero se pasan 3 horas organizando el correo electrónico. ¿Por qué? Porque quizás, en el fondo, ese informe representa todo lo que detestan de su trabajo actual. El inconsciente está diciendo, no voy a colaborar con algo que va en contra de nuestra esencia. O tomen otro escenario clásico, quieren hacer ejercicio, compran ropa de gimnasio, descargan aplicaciones, hacen planes elaborados y nunca van. ¿Por qué? Quizás porque han asociado el ejercicio con un castigo, con una imagen corporal que no es verdaderamente suya, sino algo que la sociedad ha impuesto. Es como intentar forzar a un río a correr hacia atrás.
Por más fuerza que hagan, el agua siempre encuentra una manera de seguir su curso natural, ¿y la procrastinación? Es el agua de su psique encontrando una manera de no ir hacia donde la están forzando a ir. La diferencia entre una persona que no procrastina y una que procrastina no es la fuerza de voluntad. Es la alineación. Cuando hay congruencia entre lo que hacen y quienes son realmente, la energía fluye. Cuando hay conflicto, se atasca, es matemática psicológica. Ahora les voy a mostrar algo hilarante, como sería si yo, Carl Jung, intentara aplicar mis teorías para resolver mi propia procrastinación moderna. Imaginen la escena, yo, sentado ante una computadora, necesitando escribir un artículo sobre la influencia de los arquetipos en la era digital. Fecha límite, mañana. ¿Qué hago? Claro. Decido que es fundamental reorganizar mi biblioteca de libros por orden cronológico de publicación. Pero Carl, diría mi superyo, tienes que escribir ese artículo. Y yo, con la sabiduría de quien entiende el inconsciente, respondería, pero mi querido ego racional, no poder empezar a escribir es obviamente mi ánima intentando comunicarme algo sobre la necesidad de orden interior antes de crear orden exterior. 3 horas después, estoy analizando por qué elegí colocar La Metamorfosis de Kafka al lado de La interpretación de los sueños de Freud. Claramente, pienso, esto representa la tensión entre la transformación personal y la exploración del inconsciente. ¿Y cuando finalmente abro el documento para escribir? Decido que necesito investigar la mejor fuente tipográfica para trabajos académicos sobre psicología. Porque, obvio, la Comic Sans puede influir negativamente en la recepción de los arquetipos por parte del lector moderno. Pasan otras 2 horas probando fuentes. Times New Roman representa la tradición. Arial simboliza la modernidad. Calibri es claramente la síntesis hegeliana entre tradición y modernidad. ¿Y saben lo que descubrí analizando mi propio comportamiento? Estaba procrastinando porque, en el fondo, tenía miedo de que mi análisis sobre arquetipos digitales no fuera lo suficientemente revolucionario. Mi sombra susurraba, ¿y si descubres que ya no tienes nada nuevo que decir, Carl? La procrastinación no era pereza. Era miedo al juicio, disfrazado de organización necesaria. Era mi inconsciente protegiéndome de una posible herida narcisista, creando la ilusión de que estaba siendo productivo cuando en realidad estaba huyendo de la vulnerabilidad de crear algo nuevo. Pero la situación se volvió aún más cómica cuando decidí buscar inspiración en mi colega Freud. Imaginé cómo sería si él se enfrentara a la procrastinación moderna. Le llamé. Sigmund, necesito escribir este artículo sobre arquetipos digitales, pero no consigo empezar. Mein lieber Carl, respondería él con ese acento vienés, eso es obviamente un deseo reprimido de volver al útero materno. No quieres escribir porque writing es un acto fálico de penetración en el papel en blanco, que simboliza la virginidad intelectual que temes violentar. Freud, solo quiero evitar escribir tonterías. ¿Tonterías? ¿Tonterías? Todo es sexo, Carl. Incluso tu resistencia a escribir es una forma de impotencia intelectual derivada del complejo de castración académica. Y así pasé otra hora en una discusión psicoanalítica sobre si mi procrastinación era edípica o no, mientras la fecha límite se acercaba implacablemente. Resultado, 2 teorías psicológicas debatiendo entre sí, 0 palabras escritas en el artículo, y yo dándome cuenta de que hasta los 2 psicólogos más grandes de la historia pueden procrastinar discutiendo sobre la procrastinación. Al final, descubrí que estaba usando a Freud como excusa para no enfrentar mi propia vulnerabilidad creativa. Era procrastinación en capas, como una cebolla psicológica que me hacía llorar de tanto reír de mi propia resistencia. ¿Y ustedes?
¿Cuántas veces han organizado cosas innecesarias para evitar el miedo a no ser lo suficientemente buenos? ¿Cuántas veces han limpiado la casa entera para no enfrentar esa conversación difícil? ¿Cuántas veces se han perdido en investigaciones importantísimas para no empezar el proyecto que realmente importa? La diferencia es que yo al menos tenía la excusa de estar haciéndome terapia a mí mismo durante la procrastinación, y encima con consultoría freudiana gratuita. Pero el análisis no termina ahí. Déjenme introducir un concepto que puede revolucionar cómo ven sus propias resistencias, la sombra de la productividad. Verán, vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad, la eficiencia, la optimización. Todos los días reciben mensajes sobre maximizar el potencial, aprovechar cada minuto, ser la mejor versión de ustedes mismos. ¿Y saben lo que sucede cuando llevan esas expectativas al extremo? Crean una sombra gigantesca. La sombra, en mi teoría, es todo aquello que negamos en nosotros mismos. Si se identifican obsesivamente como personas productivas, su sombra será justamente la parte que quiere descansar, contemplar, ser improductiva. ¿Y cómo se manifiesta la sombra? ¿A través de la procrastinación? Es como si la psique dijera, ¿quieres ser productivo 24 horas al día? Pues toma. Ahora vas a pasarte 3 horas viendo vídeos de gente haciendo slime de colores. Pero aquí entra algo aún más profundo. La sombra de la productividad no es solo sobre el descanso negado. Conlleva todos los aspectos humanos que nuestra cultura tecnológica rechaza: la lentitud, la contemplación, el derecho al aburrimiento, la necesidad de procesar emociones, el tiempo no lineal de la creatividad genuina. ¿Se han fijado en que los niños pequeños no procrastinan? Hacen exactamente lo que les apetece en el momento que les apetece. No porque sean irresponsables, sino porque todavía no han internalizado esta dictadura de la eficiencia. Respetan naturalmente los ritmos internos. Y ahí llega la educación tradicional, el mundo corporativo, las redes sociales con sus métricas de éxito, y gradualmente aprenden a desconfiar de sus propios ritmos naturales. Si no estoy produciendo algo medible, no estoy viviendo correctamente. Ahora, si Nietzsche estuviera vivo hoy, e imaginen qué críticas tan feroces haría de nuestra era, diría que hemos transformado la productividad en una especie de moral de rebaño moderna. Produces, luego existes. Se ha convertido en una religión secular donde el pecado es la ociosidad y la salvación es el próximo proyecto concluido. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no poder sobre otros, sino poder sobre uno mismo, la capacidad de crear sus propios valores. Y quizás, solo quizás, cuando procrastinan, sea su voluntad de poder diciendo, no voy a hacer esto solo porque la sociedad dice que tengo que hacerlo. Lo haré cuando y como yo decida. Pero aquí está la paradoja cruel: nuestra rebelión inconsciente contra la tiranía de la productividad acaba creando más sufrimiento. Porque procrastinamos sin conciencia, generando culpa, ansiedad, autorreproche. Es como un prisionero que, para protestar contra los barrotes, se golpea la cabeza contra ellos. Y existe todavía otro nivel más sutil: la procrastinación como síntoma de lo que yo llamo desalineación vocacional. Muchos de ustedes están intentando forzar la productividad en actividades que no se corresponden con su verdadera naturaleza. Es como intentar extraer música de un violín usando las técnicas de un piano. La herramienta no está equivocada, pero el enfoque es completamente inadecuado. La sociedad moderna ha creado esa ilusión de que todos deben funcionar de la misma manera: despertarse temprano, ser lineales, multitarea, siempre on. Pero algunos de ustedes son nocturnos por naturaleza. Otros necesitan largos periodos de incubación antes de crear. Algunos trabajan mejor en ciclos intensos seguidos de pausas profundas. Cuando intentan forzar un ritmo que no es el suyo, el inconsciente se resiste.
Y esa resistencia se manifiesta como procrastinación. No es falta de disciplina, es su psique intentando desesperadamente preservar su autenticidad en una cultura que lo estandariza todo. El problema es que, sin conciencia, esta rebelión se vuelve autodestructiva. Es como un adolescente que, para contrariar a sus padres, deja de ducharse. La intención es buena, pero el resultado, bueno, digamos que no es exactamente liberador. La verdadera libertad no viene de procrastinarlo todo, ni de ser productivo todo el tiempo. Viene de entender conscientemente cuando estamos haciendo algo por valores genuinos nuestros, y cuando estamos simplemente reaccionando a las presiones externas o internas. Es la diferencia entre elegir conscientemente no hacer algo porque no tiene sentido, y simplemente no poder hacerlo por resistencia inconsciente. Una es poder personal, la otra es impotencia disfrazada. Entonces, ¿cómo transforman esta comprensión en un cambio real? ¿Cómo descifran los mensajes del inconsciente sin necesitar un doctorado en psicología analítica? Primero, dejen de culparse. En serio. La culpa es como echar sal en una herida, solo empeora la situación. Cada vez que se llamen perezosos, recuerden, no son perezosos, son humanos complejos con una psique que intenta equilibrarse. Segundo, hagan lo que yo llamo detective del inconsciente. La próxima vez que se encuentren procrastinando, en lugar de forzar la productividad, deténganse y pregunten, ¿qué está intentando decirme mi inconsciente? Quizás sea, esta tarea no tiene sentido para mí. Quizás sea, tengo miedo de fracasar. Quizás sea, necesito un tiempo para procesar algo antes de seguir adelante. O quizás sea simplemente, estoy agotado y necesito descansar, aunque mi ego racional no lo acepte. Pero les daré técnicas más específicas, porque la teoría sin práctica es como tener un mapa sin saber dónde están. Técnica 1. El diario de la procrastinación. Durante una semana, siempre que procrastinen, anoten 3 cosas que estaban evitando hacer. ¿Qué hicieron en su lugar? ¿Cómo se sintieron antes, durante y después? No juzguen, solo observen. Surgirán patrones como síntomas en una consulta médica. Técnica 2. El chequeo corporal. Cuando sientan resistencia para empezar algo, cierren los ojos y escaneen el cuerpo. ¿Dónde sienten tensión? El pecho apretado puede indicar ansiedad por el rendimiento. El estómago revuelto puede ser miedo al juicio. Los hombros tensos pueden ser exceso de responsabilidad autoimpuesta. El cuerpo no miente, es el teléfono directo del inconsciente. Técnica 3. La pregunta de los 5 porqués. ¿Por qué estoy evitando esta tarea? Porque lo voy a hacer mal. ¿Por qué importa si lo hago mal? Porque la gente me va a juzgar. ¿Por qué me importa tanto el juicio? Porque no me siento seguro siendo imperfecto. ¿Por qué necesito ser perfecto? Porque, han llegado a la raíz. Ahora pueden trabajar con ella conscientemente. Técnica 4. El método del pequeño sí. En lugar de luchar contra la resistencia, negocien con ella. Vale, inconsciente, no voy a escribir el informe completo. Pero, ¿qué tal si solo abrimos el documento? Muchas veces, la resistencia es al tamaño de la tarea, no a la tarea en sí. Es como convencer a un niño asustado, la amabilidad funciona mejor que la fuerza. Técnica 5. La auditoría de valores. Listen las 5 cosas que más procrastinan. Ahora, honestamente, pregúntense, ¿esto está alineado con quién soy realmente? ¿O lo estoy haciendo porque alguien dijo que debería? Si la respuesta es la segunda opción, quizás la procrastinación sea su sabiduría interior diciendo, deja de vivir la vida de los otros.
Técnica 6, el ritual de transición. Creen un ritual pequeño pero significativo antes de tareas difíciles. Puede ser encender una vela, tomar un té específico, o incluso hacer 3 respiraciones profundas. Al inconsciente le encanta el simbolismo, le están diciendo, ahora es momento de cambiar de estado. Tercero, practiquen lo que yo llamo productividad consciente. En lugar de aceptar ciegamente toda tarea que aparece, pregúntense, ¿esto está alineado con quién soy realmente? ¿Esto me acerca a mis valores genuinos o solo a las expectativas externas? Y aquí viene una revelación que puede cambiar su vida: no toda procrastinación necesita ser curada. A veces, es exactamente lo que necesitan. Si están evitando consistentemente algo, quizás sea porque esa cosa no debería estar en su vida. Técnica 7, la regla de los 3 tipos de energía. Reconozcan que tienen 3 tipos de energía: física, emocional y mental. La procrastinación a menudo ocurre cuando hay un desajuste. ¿Intentan hacer trabajo creativo cuando solo tienen energía física? Van a procrastinar. ¿Intentan hacer ejercicio cuando están emocionalmente agotados? Van a procrastinar. Aprendan a hacer la actividad correcta en el momento energético correcto. Técnica 8. El no consciente. Practiquen decir no conscientemente en lugar de decir sí y luego procrastinar inconscientemente. Es más honesto, menos estresante, y evita el círculo vicioso de culpa y autorreproche. Y por último, y quizás lo más importante, abracen la improductividad sagrada. Sí, sagrada. Reconozcan que momentos de pausa, contemplación, incluso de pérdida de tiempo, son esenciales para una psique sana. No son bugs del sistema, son features. La procrastinación deja de ser un problema cuando deja de ser inconsciente. Cuando eligen conscientemente hacer una pausa, eso no es procrastinación, es autocuidado. Cuando eligen conscientemente no hacer algo porque no tiene sentido para ustedes, eso no es pereza, es autenticidad. El objetivo no es no volver a procrastinar nunca. Es procrastinar conscientemente cuando lo necesiten, y actuar conscientemente cuando sea el momento de actuar. Es la diferencia entre ser víctima de los propios patrones psicológicos y ser un colaborador consciente de la propia psique. Entonces, mis queridos analizandos digitales, llegamos al final de esta sesión de terapia colectiva. ¿Y cuál es la gran revelación? No necesitan curarse de la procrastinación, necesitan entenderla. No es su enemiga. Es una mensajera torpe del inconsciente, intentando protegerlos de algo de lo que aún no se han dado cuenta conscientemente. A veces protege del burnout, a veces de proyectos que no tienen sentido, a veces de la tiranía de la perfección. La próxima vez que se encuentren evitando una tarea, en lugar de juzgarse, pregúntense, ¿qué está intentando decirme mi sabiduría interior? Y escuchen. Escuchen de verdad. Porque dentro de ustedes hay una inteligencia mucho mayor de lo que imaginan. Y ahora, una pregunta para los comentarios, porque hasta Jung sabía que el engagement es importante. ¿Cuál fue el descubrimiento más extraño o revelador que han tenido sobre su propia procrastinación? ¿Qué estaba intentando decirles realmente su inconsciente? Si este vídeo los ha ayudado a ver la procrastinación con otros ojos, demuéstrenlo con un me gusta. Al fin y al cabo, reconocer insights valiosos también es una forma de crecimiento personal. Y suscríbanse al canal, porque el viaje de autoconocimiento nunca termina, y tengo muchos más secretos psicológicos que compartir con ustedes. Recuerden, no luchen contra ustedes mismos. Compréndanse. La transformación real comienza con la aceptación consciente de quienes son realmente, procrastinación y todo lo demás. Hasta el próximo análisis.